y tiene porciones intra y extrapericardias. ¿Qué quiere decir? Lo mismo va a pasar con la otra, pero imagínense, si yo tengo el corazón, tengo rodeado el pericardio, es esquemático, ¿no? La arteria pulmonar nace acá, está dentro del pericardio, ¿no? Intrapericardio. Cuando sale y ya aflora, es extrapericardio. Y ahí van las relaciones que tiene. Y está relacionada con el callado de la aorta. El callado es esto, ahora lo vamos a ver. Está relacionada con las venas pulmonares y se divide en pulmonar, arteria pulmonar derecha e izquierda para ir cada ramas a los pulmones, 2 de cada lado, para llevar la sangre carboxigenada. En el interior de los pulmones está el proceso de homeostasis, donde se oxigena la sangre y se exhala el dióxido de carbono. Por eso los ambientes deben estar ventilados y por eso los sicarios te ponen una bolsa en la cabeza, una cinta acá y respirás tu propio dióxido de carbono y te morís ahogado. ¿Se entiende lo que digo? Por eso en un ambiente grande a veces, por más que uno pone la estufa, hace frío, pero siempre la puerta, un poquito la ventana, para cuando hay mucha gente, ¿no? Porque todos estamos exhalando. En la inspiración, ¿qué hacemos? Tomamos el aire con el oxígeno y en la exhalación, ahí estoy largando todo mi dióxido de carbono. Tengan en cuenta, cuando si algún paciente les miente, ¿usted fuma? No, fumo poquito. Le piden una carboxi, le piden un examen de sangre común y tiene más glóbulos, el volumen de hemoglobina es mayor. ¿Y por qué? Porque necesita más hemoglobina para liberar más dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque los fumamos nos estamos envenenando. O sea, todos nuestros alveolos no están en las mismas condiciones que no fuman. Bien. Y esta arteria pulmonar, como dijimos, muy cortito, lleva y después, en los capilares, vuelve la sangre oxigenada. Buen día. Buenos días. ¿Me quedo un rato? No, no tengo que. Pero nos juntamos. Sí. Yo te mando Sí. Claro, exacto. Vamos a ver la clase.
pasamos a la peor, que es el sistema de la arteria aorta. Origen es en el ventrículo, obviamente, izquierdo. De ahí se distribuye por todo el organismo y tiene tres porciones fundamentales: el callado de la aorta torácica y la aorta abdominal. El callado sale, fíjense, del ventrículo izquierdo, tiene una porción ascendente, llega al primer espacio intercostal, a nivel de la dorsal 4 se dobla, se horizontaliza y luego tiene una porción descendente, que sería toda esta. ¿Se entiende? Pero vamos a hablar específicamente del callado de la aorta. Acá tenemos la válvula sigmoidea. ¿Recuerdan? Las tres valvas con el nódulo de Arancio. Y en el seno coronario es donde nacen las arterias coronaria derecha y coronaria izquierda, siendo estas sus primeras colaterales. ¿Está? Asciende, se engrosa, y por eso se le dice seno, y cuando se horizontaliza, da tres ramas importantes. El tronco arterial brachiocefálico, porque después ustedes en venas van a ver troncos, que son dos venosos brachiocefálicos, pero este es uno solo, es el tronco arterial brachiocefálico. A continuación, la carótida primitiva o carótida común, la pueden encontrar en la bibliografía, izquierda, y la arteria subclavia izquierda. ¿Se entiende? Hace esto, tronco arterial brachiocefálico, carótida primitiva izquierda, subclavia izquierda. Y la pregunta del millón: si hay carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda, tendría que haber una carótida primitiva derecha y una arteria subclavia derecha. Correcto, como dice Susana. Pero no nacen del callado. Esas dos arterias nacen del tronco arterial brachiocefálico. Se lo voy a dibujar. Acá, yo lo puedo dibujar acá y lo borro. Tronco arterial brachiocefálico se divide en dos, que son la carótida primitiva derecha, también la pueden encontrar, repito, como carótida común, y la arteria subclavia derecha. Por eso, anatómicamente hablando, la arteria carótida primitiva izquierda, que nace del callado directamente, es promedio 5 centímetros más larga que la derecha, porque la derecha nace del tronco arterial brachiocefálico. ¿Se entiende? ¿Entendieron todos eso? ¿Por qué una es más larga y una es más corta? ¿Sí o no? ¿No? ¿Cómo se llamaba la primera? Le voy a hacer el ejemplo. Tengo una tubería. Así. Este es el tubo de agua caliente, este de agua fría. ¿Se entiende? Este viene todo junto y de repente se separa en un tubo de agua caliente y en un tubo de agua fría. ¿Qué tubo de agua caliente es más largo? ¿Este o este? ¿Cuál? Caliente. ¿Este? ¿Sí? Bien. No es un tubo de agua caliente. Es la arteria carótida primitiva izquierda, que es 5 centímetros más larga que la arteria carótida primitiva derecha. ¿Lo entendiste ahí?
Bien. Muy bien. Y acá lo tenés, carótida primitiva, izquierda, tronco arterial brachiocefálico y carótida primitiva derecha y subclavia derecha. Este callado de la aorta termina y empieza a hacer esto, a descender. ¿Qué es esto? La tráquea, y a continuación de la tráquea, ¿qué hay? Biología de primer año. Los bronquios, ¿sí? O sea, acá extirpamos los pulmones. Entonces, la arteria, después del callado, empieza a hacer un proceso. Acá es el callado. ¿Se entiende el callado? Acá estaría el corazón. Lo cortamos. ¿Sí? Esta es la arteria pulmonar. ¿Se entiende? Y esta es la arteria aorta. Sacamos el corazón, lo tiramos y vemos el callado y empieza a bajar a nivel de la dorsal 4 a la dorsal 8. Y eso es la aorta torácica, porque está en el tórax. ¿Entienden? Callado, sube, se acuesta, empieza a bajar como aorta torácica. ¿Hasta dónde? Hasta el diafragma. Y cuando llega al diafragma, que está acá, se transforma, el diafragma está acá arriba. El diafragma es un músculo que es como un domo, como un paracaídas, está acá abajo. Entonces es uno de los músculos respiradores. Se levanta, baja, pero como tiene un agujero en el medio diafragmático, porque elementos tienen que pasar desde el tórax al abdomen y del abdomen hacia el tórax, ¿se entiende? Entonces, la aorta abdominal pasa por el agujero diafragmático, acá estaría el diafragma, y ahí se transforma en aorta abdominal. Y fíjense acá algo. ¿Qué es esto? Hígado, estómago, spleen, el vaso, páncreas, duodeno, colon, recto. ¿Se ubican? Y acá empieza a dar colaterales, la arteria hepática, la estomáquica anterior y posterior, la arteria del vaso, las pancreáticas, dos posteriores y dos anteriores, irriga todo, ¿sí? Y llega un momento que esta aorta abdominal llega a nivel de la tercera lumbar y la cuarta lumbar a dar, o sea, sus dos ramas terminales, que son la ilíaca, las ilíacas primitivas, derecha e izquierda, y la sacra media. Esas son las tres ramas terminales de la aorta. Porque uno en un final dice, ¿cuáles son las ramas terminales de la aorta? La carótida primitiva. No. Boom. No. ¿Cuáles son las terminales? Ah, bueno, la subclavia. No. Las da a nivel de la tercera y cuarta lumbar, y ahí se dividen. Una para la derecha, una para la izquierda. Ilíaca, por la fosa ilíaca, primitiva, derecha, izquierda, y la que va al medio, que es la arteria sacra media, por el hueso sacro, ¿no? Después, las colaterales de estas, no importa, después las van a ver, o sea, las tienen que estudiar, pero por ejemplo, lo importante es la que cuando alguien tiene un accidente y se corta acá, la arteria femoral. Pum, pum, chao, porque tiene latido arterial. Es por donde le meten para hacer las cinecoronografías, que pueden poner estén por ahí, o por la radio cubital. ¿Sí? Importantísima la femoral. Y acá está el tronco arterial brachiocefálico, del primer espacio intercostal hasta la articulación externo-clavicular.
Y lo que les dije antes, el seno coronario, coronarias derecha e izquierda, callado, tronco arterial brachiocefálico, que de él se desprenden la subclavia derecha y la primitiva o común izquierda. Seguimos con el callado, acá tiene la primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Arteria subclavia. Y esta arteria subclavia está en relación con algo que ustedes ya vieron, con el escaleno anterior y medio, con el plexo nervioso braquial. Aquí tenemos la arteria subclavia, la vena subclavia y este que viene bajando, importantísimo, en el primer hiatus interescalénico, es el nervio frénico. Eso es cuando ven que viene James Bond caminando, el malo lo va a agarrar, y cuando lo va a agarrar, él hace así, le presiona y el tipo se cae, porque le hace un corte de corriente por un minuto. Después se escapa, toma el martini y el tipo del otro se levanta y lo mata. Bueno, y esta es importante, fíjense que acá está la clavícula y está seccionada para ver por detrás la vena subclavia. ¿Qué es importante de esto? Cuando a veces ya hay que hacer flegocnicia, o sea, administrar algo parenteral. Parenteral es endovenoso. A veces la gente, habrán escuchado el término, no, lo pincharon tanto, se quedó, ya no tiene dónde, se quedó sin vena. Entonces se busca en la región supraclavicular y se ubica a la vena subclavia, donde se le pone un catéter y entonces el paciente va con el corrito del suelo colgando y algo acá, que parece flanque. Así, porque ya no tiene más lugar donde poner. Y ahí hay que tener cuidado, la persona que lo hace, ser experta de no tocar. La arteria ya sería imposible porque es una locura. El nervio frénico tiene que más o menos tener, hay parámetros anatómicos que no vale, no es tema de nosotros, es más que nada para la gente que está en atención de enfermería y todo. Bien, distribución de esta arteria subclavia. Tiene ramas ascendentes, descendentes y externas. Las ascendentes son la arteria vertebral, que ustedes ya la vieron, cuando vieron vértebras, los agujeros vertebrales, ¿se acuerdan? Y la tiroidea inferior o ascendente. ¿Por qué es importante esta arteria tiroidea inferior o ascendente? Porque nosotros tenemos una glándula, que es la glándula tiroides, y esta glándula tiroides, cuando se preguntan un final, ¿cómo está irrigada? O sea, ¿qué arterias le dan sangre a la glándula tiroides? En los polos inferiores y el istmo inferior, esta tiroidea inferior o ascendente rama de la subclavia. Y los polos superiores y el istmo superior por la arteria tiroidea superior o descendente, que van a tener la desgracia de que se las voy a dar yo el miércoles, que es la primera rama colateral de la arteria carótida externa. Van a ver ahora la división y la doctora el viernes les va a dar carótida interna completa y yo el miércoles carótida externa. Y acá tenemos las otras colaterales de la cervical transversa. Bueno, valga la redundancia. Ahora lo voy a sacar esto y voy a darles premolares y ya los dejo. Era premolar, ¿no? Inferior. Premolares tenemos que ver hoy. Primero. Primero y segundo premolar inferior. Sí, pero tengo que cambiar el power. Muy bien.
Bien. Ah, después. Ahora sí. Bueno, vamos a ver premolares inferiores, primero y segundo. Primer premolar inferior. Tiene su cara vestibular, forma triangular. No confundirlo con un canino superior, porque fíjense que tiene la cúspide lingual bien bajita y la vestibular más alta. Tiene dos fositas y es la segunda pieza de la anatomía dentaria que tiene puente adamantino. El primero es el primer molar superior y este tiene este puente adamantino. El segundo, ahora volvemos. El segundo tiene las cúspides más equilibradas y tiene un surco principal que corta el puente adamantino. ¿Lo ven? Orocruzal. Y entonces, para reconocerlo, les voy a dar dos tips. Estas fositas secundarias, porque no hay fosa principal y rebordes marginales, salen de surcos secundarios. Fíjense. Esta y esta. Esto es vestibular. ¿Cuál está más cerca de vestibular? ¿Esta o esta? ¿Esta? ¿Esta? Sí. No, No, esta la se va otra. al igual. Esto es vestibular. La ¿Quién se acerca más al vestibular? ¿Esta o esta? Esta. Este es el lado mesial de la pieza. Eso es para reconocimiento. Y esta, que nunca se las dije, tiene puente adamantino. ¿Sí? Miren esta formita. Y miren esta. También. Esta está más cerca del vestibular que esta. Esto es mesial. ¿Y cómo me di cuenta? Y bueno, el surco principal corta el puente adamantino. Y si no, decimos que el primer premolar te mira, los dos ojos, ¿lo ven los dos ojos? Te mira, y el segundo te sonríe. Esa es una regla mnemotécnica. Ustedes lo miran y si ven las dos fosas y el puente adamantino bien marcado y que no esté cortado, es primero. Y lo ponen y la fosa que está más hacia vestibular es el lado mesial de la pieza. Y el segundo lo miran y van a ver que está el puente adamantino cortado y está como, primero te mira, el segundo te sonríe. Características generales, igual, miren esto, miren, la convergencia de las caras libres, vestibular y lingual son hacia lingual. ¿Por qué? Porque en oclusión el maxilar superior sobrepasa al inferior. Entonces, todas las piezas premolares y molares inferiores, la convergencia en sentido oclusal, o sea, para arriba, de sus caras libres, vestibular y lingual, son hacia lingual. Les digo hacia oclusal porque cuando vean molar inferior, las caras libres, vestibular y lingual van a converger hacia distal, en el sentido horizontal. ¿Se entiende eso? Bien. Normalmente tienen una raíz, pero no se confundan porque puede haber
También hay una diferencia en la cara vestibular, que en esta es más de forma triangular, porque su cúspide vestibular es más prominente que la lingual, y como en estas están medio equilibradas, esta es más cuadrangular. Y acá está. Primer premolar inferior y segundo. Es de forma, ya dijimos, triangular, con vértice alingual, dos cúspides, la lingual, porque acá es palatina, bueno, palatino alingual, es más baja, y la cúspide vestibular inclinada hacia lingual. Sin surco principal, ambas cúspides unidas por un puente adamantino, que ya les dije, y dos fosas secundarias. La distal está lingualizada. Si la distal está lingualizada, la mesial está vestibularizada. Es lo mismo. Segundo, ven, acá la doctora, en vez de buscar la fosa mesial, busca la distal. La que está más cerca del lingual es la distal. Es lo mismo. Segundo premolar inferior, dos cúspides. La lingual o palatina sigue siendo más baja, aunque es mayor comparada con lo del primero. Hay un surco principal que separa ambas cúspides y es cóncavo hacia vestibular. Sin puente adamantino, dos fosas secundarias. ¿Ok? Bueno.